nada, empezamos xa presentando brevemente. Vou a presentar moi brevemente a Marcos, en todo caso el o que considere engadir a miña presentación que o faga un pouco para que o ubiquedes perfectamente, non? Pero Marcos é profesor de Dereito, profesor titular de Dereito Administrativo na nosa universidade, na de Santiago de Compostela, e é desde hai, canto, ano e medio, delegado de protección de datos, por aí, ano e medio, máis ou menos, da USC. Por tanto, é unha persona moi importante para o noso centro, tamén desde esa responsabilidade que ten, non? Dirixe o Observatorio Internacional de Regulación de Entidades Públicas e colabora en moi diversas institucións, tanto do Estado como a nivel internacional. É realmente dos expertos en inteligencia artificial desde o punto de vista ou desde o marco do dereito, non? Formas parte de un comité asesor que a Xunta de Galicia creou precisamente de expertos en multidisciplinar moi interesante para asesorar en temas de inteligencia artificial, e tiveche con seguridade un papel moi relevante no que nos vas a contar agora, precisamente, que é enormemente interesante. Por certo, chamoume a atención tamén que fixeche o doutoramento en Dereito Público na Universidade de Bolonia. Moi ben, bueno, pois un fantástico lugar. Formo parte do Club dos Bolonios. Dos Bolonios, moi ben. Bueno, e moitas máis cousas, pero eu creo que non se trata tanto de estenderse na presentación como que nos conte pois algo que é moi importante, porque este tema da IA, dende logo un centro como noso, un centro como noso non só ten que facer, digamos, ciencia e tecnoloxía no estado do arte e máis alá das tecnoloxías inteligentes, sino que ten que estar de forma permanente en contacto, e supeditado tamén, pero en contacto con quenes son expertos en temas de carácter ético, legal, relacionados con a inteligencia artificial. E Galicia, en este sentido, tamén quere xogar un papel significativo e ter unha responsabilidade clara que a está exercendo, e, bueno, pues, fálanos deso, Marcos, e o tempo é teu. Grazas. Moitas gracias pola amable presentación, que non teño nada que engadir, de sobra, non? Yo voy a tratar de explicar cómo debería ser una regulación desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿no?, de la inteligencia artificial, pero con matizaciones. Una regulación de la inteligencia aplicada al sector público, ¿vale? Por eso, claro, la primera cuestión que muchas veces me plantean estos temas es el reglamento de inteligencia artificial, ¿qué implicaciones tiene? Y digo, pues casi ninguna para el sector público, porque el reglamento de inteligencia artificial es un reglamento, como todo lo que hace la Unión Europea, dirigido al control del mercado, a la regulación de los mercados, de los desarrolladores, de los proveedores, a la protección de los consumidores. La futura ley gallega, ¿no?, tiene esta otra vertiente, es cómo se regula la adquisición, sobre todo el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial por una administración pública, ¿vale? Sin perjuicio de que luego, si alguien ha visto el proyecto de ley, al final hay un capítulo dedicado a medidas de fomento y de estímulo para las actividades del sector privado. Pero esencialmente es una ley, digamos, autoorganizativa, que regula la organización y el funcionamiento interno de la administración en el uso de la inteligencia artificial. Esto es algo que es importante entender porque así nos quitamos de encima un problema, que sería el que alguien plantee posibles choques entre los principios y las reglas que aquí se establecen, de las que vamos a hablar, y las que establece el reglamento de la Unión Europea. No tienen que estar perfectamente alineados. ¿Por qué? Porque tienen dos ámbitos diferentes. El reglamento de la Unión es para el mercado, lo nuestro para una administración pública, para su sistema interno. ¿De acuerdo? Evidentemente hay momentos donde se superponen. Si nuestra administración quiere usar un sistema de alto riesgo, obviamente tiene que someterse a los requisitos del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, siempre que nuestra administración sea la creadora, la proveedora
etcétera, etcétera. No si es una mera usuaria, ¿no? Que a nosotros todos nos gustaría, y sé que vosotros tenéis un papel fundamental en poder producir muchísimos sistemas de inteligencia artificial de gran eficacia, gran eficiencia, pero también tenemos que ser realistas. Nuestras administraciones ahora suelen adquirir los sistemas fuera, ¿no? Entonces estamos en una posición donde el reglamento de IA a nosotros como administración tiene un alcance, un impacto limitado, ¿vale? Por eso os lo explico bien para que veáis que las reglas que os voy a dar pues, no coinciden con las del reglamento de inteligencia artificial. Estas son, y digo no coinciden no porque estas vayan a ser más ligeras, las que yo propongo, algunas pasan a la ley, otras se caen por el camino, son muchísimo más duras, son más restrictivas. La primera cuestión es un poco que hay que abordar es cuál es el planteamiento, ¿no? que tiene que tener la regulación, ¿no? ¿Es necesario regular? ¿No es necesario regular? Esto ya supongo que vosotros pues, lo habréis visto muchas veces, ¿no? Las tendencias que hay actualmente. La Unión Europea quiere regular, los Estados Unidos plantearon una mini regulación que han derogado, California iba a sacar una mucho más amplia, la ha retirado, otros países del Pacífico no regulan. Bien, depende de las culturas jurídicas. En la nuestra, que tenemos un Estado de Derecho sólido y consolidado, es fundamental una regulación, porque es la única manera de garantizar que el Estado de Derecho que tenemos en el mundo físico pase adecuadamente al mundo digital, al mundo de la inteligencia artificial. Es decir, es necesario incrementar la eficacia, la eficiencia de los derechos fundamentales. Y eso pasa por tener un marco normativo, un marco regulatorio adecuado. Tenemos experiencia en saber qué pasa cuando no hay normas adecuadas para la tutela de los derechos fundamentales. Lo que es verdad es que la regulación no puede ser una regulación típica de las que tenemos en derecho administrativo. Si alguno se acercó alguna vez por curiosidad, las normas administrativas son pesadas, son muy largas, son reglamentistas, son miles de páginas. Esto no vale para regular un fenómeno como el de la inteligencia artificial. Tiene que ser una regulación dúctil, una regulación flexible, una regulación que esté en condiciones de acompañar los cambios. Eso significa regular a través de principios, no regular a través de reglas. No os voy a explicar la diferencia entre uno y otro, es un tema así jurídico bastante complejo. Diré solo que los principios lo que hacen es ser enunciados abstractos, que no tienen bien determinado ni su supuesto de hecho, o sea, cuándo se aplican, ni las consecuencias jurídicas. Pero no lo tienen bien determinado la norma. Luego, cuando nos enfrentamos a la realidad, a un caso concreto, sí que podemos ver todas las obligaciones que se derivan de un determinado principio, es decir, cuál es su alcance, cuáles son sus implicaciones. Os lo dejo aquí, luego cuando os vaya explicando cada principio, os haré el enunciado y os diré, y de esto sacamos las siguientes consecuencias y sobre todo las siguientes obligaciones que tiene que cumplir la administración como mínimo en virtud de ese principio. Y digo como mínimo porque de cada principio, según las circunstancias, según el momento, según el tiempo, se pueden ir apareciendo más obligaciones, más consecuencias. Hay principios aquí que os sonarán. El principio de precaución, que esto se aplica en muchos otros ámbitos de regulaciones tecnológicas, ¿no? Pero tienen que ser principios jurídicos, ¿vale? No pueden ser principios éticos. Y esto es algo que ahora mismo la gente no termina de entender. Y entonces se habla de la ética de la IA. Claro que sí. Pero la ética de la inteligencia artificial es un primer paso. Claro, tenemos que ponernos de acuerdo cuándo es correcto, cómo es correcto usarla, sin duda. Pero no podemos pararnos ahí. Y luego tiene que convertirse, esa ética tiene que ser positivizada por una razón. Cuando uno incumple una norma ética, lo máximo que puede sucederle es la reprobación social. Ah, qué malo ha sido. Ya está. Nada más. Y eso no sirve. En una sociedad, para que las cosas funcionen, tiene que haber consecuencias jurídicas. Por ejemplo, si una administración emplea mal una inteligencia artificial en los procesos de inspección o de sanción, el ciudadano no le llega que si ha habido un mal uso se declare en abstracto que la administración ha sido éticamente reprobable. No, el ciudadano quiere dos cosas. Una,
la revocación del acto administrativo concreto, es decir, que como es una norma jurídica y se ha violado, se anule, se elimine lo que se ha hecho. Y dos, que tenga consecuencias indemnizatorias. Si a mí me pusieron una sanción que no me debían haber puesto, que me devuelvan el dinero y que me indemnicen los perjuicios. Por eso, la importancia no solo de regular, sino de regular a nivel legal, a nivel de la posibilidad de establecer consecuencias concretas, porque todas estas normativas en sentido muy amplio que tenemos, que ya se han difundido mucho, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Carta de Derechos Digitales. ¿Qué valor tiene esa carta? Ninguno. Se incumple, no pasa nada. Bueno, alguien podrá decir que no eres una persona que está alineada con adecuados estándares éticos, pero no tiene consecuencias. Lo mismo sucede pues, con los protocolos que han establecido grandes administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona. No tienen valor, ¿no? Yo os voy a proponer aquí un conjunto de principios que son los que creo que deben regir el funcionamiento en esta materia. Lógicamente, pues son un poco arbitrarios. Yo he escogido algunos. ¿Qué método he seguido para identificarlos? Pues he leído, creo que casi todas, que no se me ha escapado ninguna, pero bueno, siempre hay margen al error, de las regulaciones que hay, ¿no? Desde las europeas, desde luego, hasta las del Pacífico. Y aquí hay una tentación, ¿no? O al menos los juristas tenemos la tentación del mínimo común denominador, que es, voy a escoger los principios que estén en todas, porque esos deben ser los buenos, ¿no? Como se repiten una y otra vez, pues eso debe ser lo acertado. Sin embargo, no es la forma de hacerlo. Yo empleo un método que es el que ha empleado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para construir el derecho europeo, que es, yo voy a escoger aquellos principios que, aunque solo aparezcan en una regulación, son los que a mí me parece que se van a demostrar más eficaces para conseguir los fines que pretendemos, la buena regulación de esta materia. Y a lo mejor alguno que se repite mucho y que yo estimo que es inservible en el sentido de que es meramente retórico, de que no tiene ningún contenido, ningún valor, pues ese no aparece, porque ya hay cosas que están dentro del ordenamiento general que no es necesario pues referirlo, que no es necesario repetirlo. Hay compañeras, Susana de la Sierra, Clara Velasco, que son profesoras de Derecho Administrativo en diferentes universidades de España, que critican mucho que se haga esta regulación por principios. Y les gustaría una regulación más clásica, una ley de 500 páginas con 600 artículos. Y dicen que los principios pues es todo demasiado abstracto y poco concreto. Bueno, para refutar eso, ya veréis el número elevadísimo de principios que yo os voy a exponer. De hecho, tengo indicaciones de dar una charla de 1 hora y a eso me ceñiré, ¿eh? Como ya me han oído decir en alguna ocasión, esto no va a ser divertido, pero no lo vamos a hacer doloroso. Por lo tanto, yo me ciño al tiempo. Pero sí que vais a ver todos los que hay, y no son todos los que yo propongo, sino los que creo que ahora mismo pues, pueden ser más interesantes. Es decir, la mera cantidad desmiente que sea una regulación débil o que sea una regulación de tipo como soft law. No, esto es un hard law, es dura y hay mucho contenido, ¿no? Para entendernos, los he dividido en 3 conjuntos, también arbitrariamente, ¿no? Tenemos metaprincipios, y esto significa que son los principios que se aplican a la política de inteligencia artificial. No son principios que se prediquen sobre un sistema de IA, sino sobre toda la actividad que la administración pretende realizar a través de la IA. Y luego tenemos los principios sistémicos, que son los que se refieren a cada concreto sistema de IA. Son principios que debe cumplir cada uno de esos sistemas de inteligencia artificial. Los terceros no van a ser objeto hoy de exposición, serían intersistémicos, los que se refieren a la relación de sistemas, la colaboración público-público, un tema que a vosotros puede interesar mucho, que es la colaboración público-privada, ¿no? La necesidad del partenariato público-privado, pero que ya yo creo que excederían del tiempo que tengo yo a disposición hoy. Bien, estos metaprincipios son esos que se refieren a toda la actividad de IA, son 6, ¿no? El primero es obvio,
que es el principio de sometimiento al derecho y al servicio, al interés general. O sea, toda la política de inteligencia artificial tiene que someterse a este principio. ¿Por qué lo subrayo aquí? Vosotros diríais, no, pero este no será de esa categoría que tú dices de los que son obvios. Sí y no. Es necesario recordarlo porque en el debate científico y también social, cuando se habla de IA, se habla de la IA como riesgo para derechos fundamentales. O sea, parece que la IA solo ataca derechos fundamentales. Y vosotros que trabajáis en el tema sabéis que justamente, hombre, puede, pero el riesgo fundamental está en que ataque otras cosas de rango infralegal. Seguramente problemas, sobre todo, por ejemplo, de propiedad intelectual. Propiedad intelectual no es un derecho fundamental, pero anda que los conjuntos de datos que se emplean para entrenar sistemas, o incluso ahora la polémica que tenemos, ¿no?, con los nuevos sistemas de IA chinos, si han respetado derechos de propiedad intelectual, que dicen que son más eficientes, pero a costa de haber, entre comillas, pirateado. Bueno, pues es fundamental, ¿no?, el respeto a este principio. Luego tenemos el principio de planificación, ¿vale? Toda actividad administrativa tiene que estar precedida de una correcta planificación para que se rija por criterios racionales que garanticen su eficacia y su eficiencia. Pues hay que establecer prioridades. También sería lógico, pero no se hace así. O sea, Galicia tiene una estrategia de inteligencia artificial y después de la estrategia no tenemos nada. Luego lo que hay son iniciativas. Esto aquí hay que articularlo bien. Una estrategia que es a largo plazo, con objetivos y directrices muy generales, pero luego hay que tener planes sectoriales. La inteligencia artificial en el sector del medio ambiente, la IA sobre el urbanismo, la IA en sanidad. ¿Por qué? Porque ahí podremos establecer a un medio plazo objetivos más concretos, las directrices se pueden plasmar en, digamos, instrucciones, ¿no?, y tener una visión global de ese sector. Y luego por debajo los proyectos ya que son a corto plazo, donde están ya todas las características detalladas, todo lo que se va a hacer, todos los riesgos, todas las cuestiones, ¿no? O sea, que tiene que ser en cascada. Si no, pues corremos el riesgo de que nos pase como en otros sectores de la actividad administrativa. Esto es un desideratum, porque esto lo mismo pasa, por ejemplo, que por ser de actualidad seguro lo habéis oído mucho, el tema de la despoblación, ¿vale? Hay una estrategia estatal de despoblación, hay estrategias autonómicas y luego no hay nada más. Entonces cada administración por su cuenta hace cosas y esas cosas muchas veces se duplican innecesariamente porque toman las mismas medidas y se gastan el dinero 2 veces para hacer lo mismo. No hay eficiencia. O bien, lo que es peor todavía, hay antinomias. Una administración hace una cosa y la otra hace exactamente la contraria. Y luego cuando se superponen, chocan y se anulan. Esto dentro de una administración como la Xunta de Galicia corremos un riesgo. Si no todas las consellerías están alineadas en la estrategia y no todos los centros directivos están alineados dentro de un plan, los de medio ambiente, etcétera, pues tenemos a unos contratando por una parte un sistema de IA y a otros por otra parte otro sistema de IA. Y nos hemos gastado 2 veces el dinero para hacer la misma cosa. Y no solo el dinero, sino el tiempo, el trabajo, el esfuerzo que vosotros sabéis que llevan estas cosas, ¿no? Bien, otro principio muy importante, ¿no?, el recurso a los mejores estándares y técnicas o tecnologías disponibles. Esto es una declinación de un principio muy clásico que es la cláusula de progreso que se le imponía a todos los concesionarios, ¿no? Cuando a alguien, por ejemplo, esto viene de la época de la implementación de los sistemas ferroviarios, se concedía una vía de tren para que la operase, había una condición: cada vez que hubiese una mejora tecnológica había que implementarla. O sea, si las locomotoras pasaban de ir a 20 kilómetros a 50, había que poner siempre lo mejor. Esto hoy le damos la vuelta y esto hay que imponerlo a la Xunta, a la Administración Autonómica en nuestro caso, o también a la Universidad de Santiago de Compostela en los sistemas de IA que en un futuro podamos implementar. Ahora bien, este es un deber que deberíamos considerar, y esta es la novedad, financieramente condicionado. De 2 tipos de condicionamiento, uno absoluto y uno relativo. Yo tengo que tener dinero
para poder tener la tecnología, la mejor disponible, la asequible. Y esto hace que este principio, fijaros, sea variable. No es igual exigirle a la Xunta que tenga sus sistemas en la última tecnología que exigírselo al Ayuntamiento de Boborás. Aunque ambos empleen sistemas de IA muy similares. ¿Por qué? Porque su capacidad presupuestaria es distinta. Entonces, a cada uno se le exige en función de cuánto tiene. Y segundo, la mejor tecnología disponible no implica comprarse siempre el último hardware o el último software. O sea, hay frikis como yo que queremos tener el último teléfono, el último Apple que ha salido, estupendísimo. ¿Y qué aporta respecto a la versión anterior? Nada, pero son 1000 y pico euros más. Esto nos pasa también cuando somos administración pública y vienen a vendernos cosas los comerciales de las grandes empresas que siempre quieren colarnos la última porque es más cara. Pues nosotros aquí tenemos que decir, no, si yo tengo la obligación de estar a la última, pero siempre que lo último suponga una mejora sustancial en la prestación de los servicios públicos, en el ejercicio de las funciones públicas respecto de lo que yo ya tengo, ¿no? No es necesario que tenga lo último si eso no me aporta nada sustancialmente nuevo. Cuarto lugar, el principio de diligencia debida. Este principio es el que se refiere a la necesidad de individuar los riesgos. Cuando yo planteo una política de IA, ¿qué peligros tienen todos los sistemas de IA o las cosas que voy a hacer? ¿Qué riesgos hay? Esto impone dos obligaciones, ¿no? Como os decía, cada principio tiene un conjunto de obligaciones. Aquí primero me impone elaborar planes para identificar todos los riesgos. Esos planes que hablamos antes, estrategia, plan, proyecto, tienen que tener un anexo que me diga todos estos elementos pueden tener este y este peligro, pueden afectar a la libertad, a la privacidad, etcétera, etcétera. Obligación 1, identificar de forma proactiva riesgos. Obligación 2, necesariamente determinar medidas para mitigar esos riesgos, para solucionarlos, si se puede, aunque sabemos que eso es prácticamente imposible, pero al menos para que haya una menor posibilidad de que se verifiquen o incluso, en caso de que se produzcan, que esos riesgos se transformen en daños, que ese sea un daño con el menor impacto posible. Y la tercera obligación que impone ese principio de diligencia debida es que todo este tipo de actuaciones, de identificar riesgos e identificar medidas, son durante todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. No lo hago una vez en mi estrategia, el primer día que hago la estrategia, qué sé yo, 25, 30, sino que lo tengo que hacer con una periodicidad, porque, y vosotros lo sabéis mejor que yo, los movimientos, los cambios en los sistemas tecnológicos son constantes, de un día para otro. Eso implica que afectan a mi diagnóstico. Lo que en principio podría ser un riesgo bajo, a lo mejor en 2 días se transforma en un riesgo alto, y viceversa. A lo mejor para un riesgo se encuentra una medida que lo puede eliminar y lo tengo que sacar de mi diagnóstico. Más principios, metaprincipios. Y como veis aquí ya el esquema en árbol crece y sigue creciendo, ¿no? Estos dos últimos ya son ellos y sus anexos, ¿no? Después de la diligencia va ligadita la cautela, ¿no? Actuar con la debida prudencia. Y aquí lo subrayo. Con la debida prudencia a la luz de los conocimientos científicos existentes, ¿no? Tenemos que evitar cualquier tipo de externalidad negativa, pero basándonos en evidencias. Y esto es un tema, bueno, yo creo que hoy importante de subrayar, porque en muchos centros directivos la actuación no se produce sobre la base de informes, sino sobre la base de opiniones. O sea, no sobre la base científica, sino la base de consideraciones sociales. En todo caso, el principio de cautela nos impone el cumplimiento de otros 3 principios. El de necesariedad y proporcionalidad, es decir, todo sistema de IA implica riesgos, sin duda. Por lo tanto, yo solo debo usar aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de mis funciones. Estoy hablando siempre de la perspectiva de la administración. Por eso tengo que ver qué propósitos y fines persigo y si el sistema de IA los cumple, si es útil para el cumplimiento de esas tareas públicas que yo tengo. Y si se limita solo a ello, o sea,
no puedo hacer más, o no puedo comprar un sistema o desarrollar un sistema que haga más de lo que necesito. Supuesto muy típico cuando tratamos con el sector privado. Yo necesito un sistema de IA que controle la iluminación, la intensidad, los puntos, etcétera, y que lo haga él solo para ahorrar costes. Cuando voy a comprar ese sistema, me quieren vender también un sistema de control de tráfico. Eso rompe el principio de necesariedad. Yo en un ayuntamiento de 5.000 habitantes no necesito un sistema de control de tráfico, no soy una gran ciudad, no tengo colapsos. Y además rompe el principio de proporcionalidad en el factor riesgo. Si tengo un sistema de control de tráfico, grabo las matrículas, son datos personales que tengo que gestionar con cuidado, porque con la matrícula se puede saber quién está, en dónde, en determinados momentos, y eso no es la primera vez que genera problemas graves cuando se filtra que fulanito ha estado estacionado delante de la casa de menganita determinados días y a determinadas horas. Por lo tanto, me meto en problemas innecesarios. O sea, solo tengo que comprar lo que necesito. ¿Necesito iluminación? Pues muy bien que me quieran vender un pack doble. No estoy legitimado para hacerlo. Yo solo puedo comprar lo que necesito, ¿no? Necesariedad y proporcionalidad. Y luego, esto nos lleva también al principio de inocuidad. Inocuidad, ojo, como una ausencia de, no como una ausencia de todo riesgo, sino como la presencia de niveles seguros y aceptables de riesgo, ¿no? Los peligros o la verificación de estos han de estar perfectamente identificados. Aquí tendríamos que hacer evaluaciones continuas, ¿no? Basándonos en los conocimientos científicos, y si un sistema tiene daños de difícil reparación o irreparables, tendríamos que, si lo descubrimos antes, no adoptarlo; si lo descubrimos en la evaluación continua, pararlo inmediatamente. Aquí ya me puedo permitir decir que este principio en concreto no lo vais a encontrar en la ley gallega. No vais a encontrar en la ley gallega porque esto es muy controvertido. Básicamente, por ejemplo, hoy entraría en esta categoría los sistemas de inteligencia artificial para la lucha contra el fraude, ¿vale? ¿Por qué tienen un nivel de riesgo que yo considero inadmisible? Por la experiencia que tenemos en otros países. En Países Bajos, por ejemplo, hubo un sistema que parecía inocuo, que era el sistema de distribuir plazas de educación infantil. Al principio, pues eso se hacía con unos criterios, ¿no? De renta, de ubicación, tal. Lo ponen en marcha, resultado del primer año: cientos de miles de reclamaciones, de gente que se consideraba agraviada. Tarda mucho tiempo en descubrir qué pasa, luego veremos por qué. El resultado es que ese sistema había recibido datos, se había interconectado. Vosotros mejor que yo sabéis cómo autoaprenden, cómo es el autoaprendizaje y cómo se produce. Se había conectado con sistemas fiscales. Y aquellas personas, no que habían sido sancionadas, sino aquellas personas que estaban siendo investigadas, las había excluido. ¿Por qué? Por no ser unos ciudadanos probos y adecuados. Esto no aparecía, esto no estaba, no era un sesgo del algoritmo, no estaba en el algoritmo, pero de algún modo lo integró. Entonces, claro, todo ese sistema de lucha contra el fraude, de momento, en mi opinión, supone un riesgo muy alto, porque claro, imaginémonos, son niños que se han quedado sin escolarizar o escolarizados muy lejos de donde deberían estar, con graves problemas para la familia y para derechos fundamentales, conciliación, etcétera, etcétera. Entonces, no es una prohibición que yo mantendría para siempre, porque aquí no hay nada para siempre, pero que de entrada habría que tener lejos. Aquí se ha considerado que no. Sabéis bien también que la Administración española, aunque no lo declara, hay muchos sistemas de IA. En Hacienda, los planes se hacen ya ahora con sistemas de IA. La Seguridad Social no lo ha reconocido, pero para las altas ya emplea sistemas que detectan posibles... Bueno, eso en mi opinión tiene muchos problemas. Lo ideal sería dejarlos fuera, de momento. Parece que no va a ser así. En todo caso, yo lo que como mínimo pediría es que no sigamos el camino de Italia. En Italia se propuso, está el gobierno Meloni trabajando en ello,
que toda decisión automatizada en un sistema de inteligencia artificial tenga una presunción de acierto total y por lo tanto no sea recurrible en vía administrativa. Es decir, que si su algoritmo dice que tú eres un posible defraudador y te hace una liquidación paralela, dice tienes que pagar 20.000 y te pone una sanción de X.000, tú no tengas recurso administrativo y te tengas que ir al juez contencioso. Bueno, eso en España sería un problema, ¿vale? Pero no muy grave. En Italia, en mi opinión, es una vulneración de derechos fundamentales, del derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? El recurso administrativo es gratis. El contencioso en España cuesta dinero, cuesta un abogado, pero aquí los abogados somos asequibles. Mis compañeros en Italia empiezan a hablar contigo a partir de los 10.000 euros para arriba, por un pleito de esta naturaleza. Más que ellos tienen tasas judiciales, que son 30-40% del importe del pleito, que pagas antes de saber si ganas o pierdes. Un mínimo coste, y esto lo sabe el gobierno Meloni, ¿no? Es decir, el análisis es, yo me pago 10.000 de tal y me pago... Es que muchas veces nos va a pasar como las multas en España. 100 euros, si pagas rápido 50. Bueno, 50 y ya está, porque es que si contrato un abogado y me voy del tal, va a salir mucho más caro. Pero claro, fijaros que esto es justo lo contrario de lo que yo os hablaba al principio. Esto es un deterioro del Estado de Derecho cuando nos pasamos al mundo de la inteligencia artificial, porque aquí de pronto nuestros derechos se reducen, ¿no? Si esto era en la vida normal de los planes de inspección de Hacienda de toda la vida, yo los podía impugnar en vía administrativa y de hecho muchas veces en vía administrativa gratis se caían, ¿no? Por lo tanto, bueno, ojalá esta idea se cambie en Parlamento y si no es posible, por lo menos que no lleguemos a los extremos italianos de esa, digamos, vulneración tan grave del derecho a tutela judicial. Y esto por una cosa que también aquí aprovecho ya, aunque luego lo veremos con un poquito más de detalle. El sector público tiene una diferencia fundamental con el sector privado, que en el ámbito de la IA es crucial. O sea, una IA para una empresa privada es estupenda, es perfecta, si le da soluciones adecuadas. Es decir, si una IA te dice cómo organizar una campaña de marketing para vender más, o te dice cómo mejorar un producto para que éste sea mejor, es perfecta. ¿Cómo haya llegado a esa razón? Da igual. Ahora, en el sector público, cuando se dicta un acto administrativo, lo más importante no es el contenido del acto, sino la motivación, el por qué se dicta el acto. En el caso de este sistema italiano, la IA probablemente acertaría pues, en el 90% de los casos, y a quien señalaba como defraudador sería un defraudador. Ahora bien, es necesario que se motive y se diga, y lo eres por este movimiento, por esto, por esto, por esto y por esto. Eso, de momento, los programas de inteligencia artificial que se emplean no lo hacen. No dan una motivación adecuada. Y esto vosotros sabéis bien cómo funcionan, ¿no? El resultado es que ellos se dieron cuenta de que como no podían motivar los actos administrativos, si dejasen que los recursos administrativos siguiesen, el paso siguiente es que el superior los anulaba por falta de motivación. Entonces se quitaron el problema que tienen las inteligencias artificiales en el sector público, que es la ausencia de motivación adecuada, poniendo esa barrera, ¿no? Y esto es algo que cuando trabajamos en la administración, y es algo que os tenemos que pedir a vosotros, a los técnicos, un esfuerzo especial. Cuando se hacen algoritmos que van a funcionar en el sector público, hay que garantizar, y luego veremos cómo, una adecuada explicación de por qué se toma esa decisión, ¿no? Luego veremos el lenguaje claro, el lenguaje natural, etcétera, porque a la administración no le sirve de nada que una IA, valorando miles de factores, pueda repartir subvenciones de la forma más eficaz y eficiente posible, si luego ella no puede, al dictar la resolución, explicar por qué le da 2 millones a la empresa A, 1,5 a la empresa B,
porque si no lo explica, automáticamente la decisión es inválida. Entonces ahí es un tema que es fundamental en el desarrollo de los sistemas de IA para el sector público. Bien, ya para terminar el principio de cautela, así muy por encima, también tenemos que asegurarnos una cosa respecto a los empleados públicos, ¿no? La interacción consciente y equilibrada. Aquí no. Aquí, en esta sala yo creo que no tenemos las dos especies de empleados públicos, pero hay dos, ¿no? Y quien ha tenido cargas de responsabilidad importantes sabe que hay aquel que ve una máquina y dice no me voy a acercar a ella. Ya había quien se negaba a usar la máquina de escribir, luego quien se negó a usar el ordenador, etcétera, etcétera. Y hoy quien se niega a emplear estos sistemas y dice lo voy a hacer a mano, con consiguiente sacrificio de la eficacia y eficiencia que se logra con estos sistemas. Y luego está el sesgo de confirmación, el sujeto que tiene el sesgo de automatización. O sea, y esto os habrá pasado a todos, que vais a una oficina pública a pedir algo y entonces el funcionario de turno os señala a la pantalla y dice no. Y tú dices, ¿pero por qué? Si yo cumplo... No, porque el ordenador dice que no, es que aquí me sale que no. Y ya está. Como el ordenador dice que no, no se lo piensa dos veces. ¿Vale? No. Esto requiere que la administración eduque adecuadamente a sus empleados públicos y le diga, este es un instrumento que facilita las cosas, que hay que emplearlo, pero no es infalible. Si el administrado reclama, pone una queja, luego veremos el principio de revisión humana. Léelo, compruébalo manualmente para ver si esa denegación que se ha producido es consistente o no lo es. Porque como todo, digamos, invento, entre comillas, humano, pues las inteligencias artificiales cometen errores. Entonces, lo fundamental es el servicio al ciudadano, la garantía de sus derechos. Si protesta, escuchémoslo y veamos si tiene o no tiene razón, ¿no? Por último, dentro de estos metaprincipios tenemos el principio de rendición de cuentas, ¿no? El principio que es también múltiple, que tiene muchísimas consecuencias, muchísimas obligaciones. La primera obligación, el principio de imputabilidad humana. Sí, hay un sistema de IA, sí, pero detrás tenemos que designar a un órgano administrativo del cual es titular una persona que se responsabiliza del funcionamiento del sistema. Da igual que la decisión sea automatizada completamente a través de un sistema de IA. Hay un humano que está allí y que asume las consecuencias. Y sobre todo responsabilidad organizacional, en el sentido de, en España la responsabilidad patrimonial es subjetiva. Si la administración causa un daño ligado al servicio público, paga por el daño. Esto lo han puesto en duda muchos colegas que quieren responsabilidad subjetiva con los países anglosajones, pero aquí no es posible, porque si no, no vamos a conseguir que los ciudadanos confíen en el funcionamiento automatizado de la administración. Este es el paraguas de solidaridad necesario. Si hay daños, o sea, implementar muchos sistemas de IA globalmente es beneficioso, globalmente y socialmente tiene muchas mejoras, pero como en todo va a haber daños y va a haber supuestos de perjuicios graves para alguna persona. ¿Qué hay que hacer? Indemnizarla. Y esto yo me permito poner siempre el ejemplo de las campañas de vacunación. Vacunarse contra el COVID, etcétera, era necesario, individual y socialmente. Pero no se podía excluir que hubiese daños singulares a personas. Entonces lo que hay que hacer es indemnizar a esas personas, porque se han sacrificado por el bienestar colectivo. O sea, no podemos pretender que todas estas soluciones tecnológicas no tengan fallos, no tengan errores. Los van a tener. Lo que tenemos que hacer es mutualizar entre todos, como hace el sistema español, el riesgo. Se indemniza a quien sufre un daño. Pero esto es importante que ese principio quede claro y también que se le transmita bien a los ciudadanos, porque esto refuerza la tranquilidad a la hora de relacionarse electrónicamente. Tenemos ahí dos principios, conocibilidad y trazabilidad, que no me voy a extender mucho en ellos, que serían muy largos, que imponen muchísimas obligaciones, pero bueno, digamos que ambos se refieren a la capacidad de saber de dónde viene cada sistema de IA, quién lo ha desarrollado, quién lo ha creado, quién lo ha entrenado, etcétera. Que yo tenga todos los datos para poder fiscalizarlo, ¿no? Para rendir cuentas de su funcionamiento. Y eso sí que me detendré luego en otro principio concreto respecto de cada uno. Esto último que has comentado es el de trazabilidad, entiendo, pero sí. El de conocibilidad. El de conocibilidad. En un minuto o 30 segundos.
se refiere sobre todo a la capacidad de entender cómo funcionan los sistemas. Pero aquí como metaprincipio se refiere a conocer cómo funcionan todos los conjuntos de sistemas. Luego me voy a referir a él respecto de cada uno de los sistemas, por eso ahora lo abreviaba un poco. Lo que os decía, la densidad de la cuestión. Claro, es que ahora vamos por los principios que deben ir para cada sistema, pero no son 4. Son 4 grandes conjuntos. Hay principios que se refieren a la ordenación, cómo se disciplinan, a la actividad, cómo funcionan, al control, cómo se los vigila, y a las garantías, es decir, cómo los ciudadanos se pueden defender frente a su uso inadecuado. Entonces, respecto de los principios de ordenación tenemos 3 básicos, ¿no? El de servicialidad al interés general, el de sostenibilidad ambiental. Bueno, es evidente que la razón de ser de todo sistema de IA es estar al servicio de la persona humana, de lograr su bienestar físico, mental, emocional, social, etcétera. Pero tiene muchas vertientes este principio, ¿eh? Obligaciones. Una que nos afecta a los que somos empleados públicos, o los que trabajáis directamente con estos sistemas. Esto va a obligar a cambiar cómo funciona la administración burocrática. Me explico. El sistema de IA funciona 24 horas, 7 días, 365 días y ahí está. Pero tiene fallos. Los fallos exigen supervisión humana. Eso significa que tiene que siempre haber un humano que está detrás. Y esto puede atentar contra el derecho a la desconexión, al descanso, si seguimos con la idea de que policías y bomberos hacen turnos y guardias, perfecto, pero los que trabajamos en administración de otro tipo burocrática, no, desconectamos el viernes y conectamos el lunes. Esto ya hoy en día tiene problemas en cosas no relacionadas con la IA, que seguramente vosotros domináis también muy bien, como es la ciberseguridad. Los ciberataques no paran el fin de semana. De hecho, hacia administraciones públicas son más en fin de semana porque los ciberdelincuentes rusos, por ejemplo, saben muy bien que aquí no hay empleados públicos supervisando los sistemas en ese momento. Con suerte nos afiamos a sistemas de IA que protegen, pero que no pueden hacer todo. Entonces implica un cambio de mentalidad dentro de la administración pública muy importante, porque hay que dotar también de servicios continuados de atención en estos ámbitos que hasta ahora no tenemos, ¿no? El tema ambiental también es importante. Muchos no éramos, o yo no era consciente de los costes ambientales que tienen muchos sistemas de inteligencia artificial. Muchas gracias. Y al final hay muchos que hay que ponderar muy bien si merece la pena en este momento implementarlos por el coste que tiene su diseño, pero sobre todo su entrenamiento a nivel energético. Luego tenemos un principio que es muy típicamente administrativo, que es el principio de personalización. Los sistemas de IA para el sector público no pueden ser sistemas de inteligencia artificial modelo burocracia siglo XIX, ¿no? La administración española todavía sigue siendo muy reactiva. Yo pido, la administración me deniega y a veces me concede algo. No, todo sistema de IA tiene que ser proactivo. Es decir, yo cuando hago un sistema de inteligencia artificial para gestionar subvenciones de vivienda, no es para que reciba solicitudes, las examine y luego haga una propuesta de resolución. No, no, no. La primera parte es controla todos los datos de todos los ciudadanos y dirígete a ellos para ofrecerles la posibilidad de obtener la subvención. ¿Vale? Porque esa es una de las grandes virtualidades. La administración posee todos nuestros datos. Típica crítica, típico momento de los funcionarios. Esto es reticencia funcionarial. Uy, es que eso da mucho trabajo. Digo, no. De hecho, cuando nos interesa lo hacemos. Casi todos los que estamos aquí seguramente dentro de unos meses nos vamos a enfrentar a la declaración tributaria. Algunos recordamos, yo recuerdo de pequeñito estar con mi mamá con una máquina de escribir rellenando los formularios autocopiativos donde ella imaginaba lo que había ganado mi padre porque ni siquiera tenía todas las nóminas y más o menos hacía los datos. Hoy lo que nos llega es un borrador proactivo. Ahí la administración tributaria nos dice esto es lo que tienes. Hombre, yo con un poco de prudencia lo reviso porque sé que la administración tiende a equivocarse, pero curiosamente tiende a equivocarse siempre a su favor.
pero normalmente va a ir bien, confirmo con un botón. ¿Cuántas horas se le ha ahorrado al ciudadano? Ayudas a la vivienda. ¿Cuántos de vosotros sabéis cuántas ayudas municipales, autonómicas, etcétera, son aplicables? Muchas pasan desapercibidas, incluso aunque la administración las publique en el periódico. Esto es mucho más sencillo, todos estáis registrados. Si a vuestro móvil os llega el SMS diciendo, a priori usted parece que cumple los requisitos de la convocatoria tal para ayudas al alquiler, entre en su sede y haga la solicitud. Bueno, pues conseguiríamos dos cosas: facilitarle la vida a la gente, y otra, que las políticas públicas fueran más eficaces. Muchas de ellas no llegan a ser eficaces porque los destinatarios no tienen ocasión de conocer esas políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, fundamental, sí. Una cosa que me viene a la cabeza en relación con esto. Muchas veces cuando hablamos de la IA, parece que estamos exigiendo los sistemas de IA muchas más cosas las que exigimos a las personas. Entonces, por lo que nos está explicando, bueno, la administración pública trabaja de esta manera. Entonces yo no le puedo exigir a un trabajador público que haga esto porque es mucho trabajo. Ahora, si queremos imponer un sistema de IA, pues vamos a imponer directamente que tiene que ser proactivo, que haga esto. ¿Hasta qué punto esa regulación que se pretende aprobar, que evidentemente prima los derechos y los principios que van a ayudar a los ciudadanos, no habría que aplicárselo también a los servicios que ya está dando la administración donde no se está cumpliendo eso? No, a ver, digamos que aquí el riesgo que yo veo es que nosotros, funcionarios, y aquí autocrítica, tratamos de, cuando contratamos los sistemas de IA o colaboramos en el diseño de los mismos, queremos reproducir lo que estamos haciendo ahora. Y nos negamos a ver las potencialidades que tiene. Entonces, si tú hablas con el funcionario típico en estas cosas, te dirá, no, diseña el sistema para que reciba solicitudes y después que compruebe A, B, C y D y luego que haga esto. Entonces, su esquema mental te lo pasa a ti para que ahí la IA automatice y tome las decisiones. Yo lo que digo con este principio es, no, tenemos que ser más ambiciosos conociendo, y por eso, bueno, un diálogo con los técnicos, conociendo cuáles son las posibilidades a mayores que te da la IA. Porque lo que sabemos ahora es, en una administración tradicional en papel, yo, Universidad de Santiago de Compostela, no puedo conocer a priori datos fiscales, datos de residencia, etcétera, en papel. No los tengo. Ahora, Universidad de Santiago de Compostela, ya interconectada con Hacienda para nuestros sistemas de becas, interconectada con los ayuntamientos para saber la residencia, puedo ofrecerle a mis administrados ese servicio, ¿no? Sí, pero bueno, hay un montón de temas de automatización y temas de interconexión de equipos informáticos que no le tienen que haya una IA que haga eso. Claro, no. Haber personas y los sistemas fueran interoperables, eso debería de poderse hacer ya, independientemente de que contrates una IA. Sí, si no te digo que no. Yo lo que digo es, se podría hacer ahora, no se está haciendo en muchos casos. La idea es que cuando nos pasemos a los sistemas de IA, nuestro enfoque sea, eso se puede hacer, y de hecho el argumento que me das tú es perfecto, es decir, ya se podría hacer ahora, no automatizado. Mi sensación es que hay mucha discusión alrededor de todo el tema de la IA, donde no está claro lo que es IA y no es IA, y lo que es simplemente automatizar, y hay muchas cosas que se pueden automatizar, que hay tecnología para poder hacer, no sé si hay o no una voluntad para hacerlo, pero que al final luego cuando hablamos de una IA parece que es una magia que viene aquí, donde empezamos a pedir hay que regular, hay que exigir, hay que no sé qué. Bueno, pues igual anotémonos a nosotros mismos que en el día a día, en la forma de hacer las cosas, podríamos ser mucho más eficientes, optimizar muchas cosas. Cuántas cosas hay en papel que desde el punto de vista de sostenibilidad pues no es lo mejor, ¿no? Y eso va muy poco a poco, como un dinosaurio, cambiando, ¿no? O sea, tienes toda la razón. Yo lo que pasa es que aquí he encontrado también, esto es derecho, y el derecho tiene una parte importante de psicología, ¿vale? Que es, he encontrado aquí el filón para poder incrementar las garantías de los ciudadanos. Y tú tienes razón en el sentido del principio de personalización, que hoy es cero, salvo cuando le interesa a la administración mucho, caso de Hacienda. Digamos, extender la obligación. O sea, dicho así llanamente, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, o sea, no solo introducimos la IA,
sino aprovechamos al máximo procesos de automatización. Entonces, extendemos una obligación a un radio más amplio de aplicación. Bueno, respecto del principio de acceso universal y claro, no me detengo mucho, no sé si estáis familiarizados con el tema del lenguaje claro. Pertenecemos a dos ámbitos complicados. Claro. Nosotros en España hemos recibido una serie de reprimendas de la Unión Europea por nuestro lenguaje leguleyo, porque en España se entiende muy mal la regulación, la gente entiende muy mal las normas porque están mal redactadas, entiende muy mal las páginas de la administración porque es todo bastante caótico y ahí tenemos que, de algún modo, mejorar, ¿no? Explicarlo de forma que todas las personas, pues, independientemente de su edad, de su nivel de estudios, de su situación socioeconómica, pueda comprender, ¿no? Y también teniendo en cuenta, bueno, las personas que tienen alguna dificultad psicofísica, también que puedan acceder, ¿no? Que todo el mundo tenga acceso a estos sistemas de inteligencia artificial. Y luego veremos en qué sentido, ¿no? Pero bueno, que nos podamos comunicar con ellos con esos criterios. Luego también hay que exigir a todos los sistemas de inteligencia artificial que sean fiables. Y ser fiables significa contar con garantías adecuadas para que tengan la mayor probabilidad, ¿no?, de funcionar correctamente, de que se genere confianza. Esto al final es una cuestión de imponer obligaciones a la administración que lo gestiona. Bueno, por un lado tiene que tener un proceso de validación riguroso y luego tiene que estar funcionando en sistemas, en entornos simulados, ¿no? Esto yo creo que vosotros lo tenéis incluso más claro que yo, ¿no? Una cosa es diseñar el sistema de IA, otra cosa es entrenar el sistema de IA con datos, y una vez que lo tenemos ahí, que podríamos decir que es operativo, tiene que pasar dos fases. La fase de validación, que significa como someterlo a examen y ver si sirve adecuadamente a la necesidad para que fue diseñado, principios que veíamos antes de proporcionalidad, necesariedad, etcétera, y si cumple los parámetros de eficiencia mínimos, es decir, alcanza los parámetros de éxito que le vamos a exigir y no sobrepasa los umbrales de error que nosotros marcamos como aceptables, o sea, el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Y esto, claro, pues varía mucho dependiendo del sistema de IA. Hay sistemas de IA que, si no inciden sobre derechos fundamentales o intereses vitales, pues podemos permitirnos un nivel de error del 40%, mientras que en otros no nos podemos permitir un nivel del 10%. Pero bueno, en todo caso, hay que validarlo. Y no basta validarlo. Una vez que lo tenemos validado, que le hemos puesto el sello de decir, bueno, está dentro de los parámetros de eficacia que deseamos, tenemos que ponerlo a funcionar en un entorno controlado de pruebas. No lo podemos lanzar directamente a funcionar sobre los servicios públicos, y viendo si en ese entorno actúa correctamente, luego lo podemos sacar, entre comillas, al mercado, es decir, a aplicarse dentro de la administración pública. En todo caso, aquí, principio de fiabilidad, también yo creo que los técnicos sois más conscientes. Los sistemas de IA, en mi opinión, fallan. No es cuestión de si fallan o no, la cuestión es cuándo van a fallar, ¿no? Un poco como el tema de la ciberseguridad. Todos vamos a ser objeto de un delito informático. No es si. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo nos van a clonar una tarjeta? ¿Cuándo nos van a utilizar los datos? En algún momento es un riesgo que va a suceder. ¿Esto qué implica? Que el principio de fiabilidad impone dos obligaciones. Una, que yo sea proactivo, que entrene bien, que verifique, que certifique, que lo ponga a funcionar en un entorno controlado, y luego una, digamos, de índole negativo, que es yo tengo que tener un protocolo de reacción inmediata. Sé que va a haber fallos, entonces yo tengo que estar preparado para el fallo, ¿no? Y ese protocolo me tiene que decir una serie de cosas. Por ejemplo, el recurso inmediato a la paralización del sistema. O sea, tiene que haber ese botón del pánico, ¿no? Pararlo automáticamente cuando se detecte el fallo. Luego también el recurso a la revisión humana, que haya siempre una persona disponible para intervenir y ver qué ha pasado y cómo se puede hacer. Y luego que tenga también mis protocolos, como veíamos en la planificación, para minimizar los daños posibles, ¿no?
Luego otro de los principios que son, yo creo, de los que aquí ya no hay duda, ¿no? Porque todo el mundo habla de él, el principio de imparcialidad, ¿no? Es decir, que los sistemas de IA produzcan resultados que sean siempre justos y equitativos, ¿no? Que en ningún caso sean resultados discriminatorios, que no haya sesgos. Bueno, aquí, como sabéis, el problema no son los algoritmos, el problema no es el sistema de IA, el problema son los datos. O sea, aquí lo que tenemos que hacer, y aquí habría, si se puede introducir, puede haberlo, pero la mayor parte de las veces son contaminaciones por conjuntos de datos, ¿no? Yo creo que todos conocéis lo que pasó en Estados Unidos con el tema de las hipotecas, ¿no? Y la población de color. Se contaminó. Alguien dejó que ese sistema accediese a los datos carcelarios y entonces dijo, ¿quién está en la cárcel? En la cárcel están las personas de color. Personas de color suponen un riesgo inaceptable para conceder hipotecas, ergo no le damos hipotecas a ninguno. Y no porque el sistema funcionase mal, sino lo contaminó unos datos y en su proceso de autoaprendizaje los datos contaminados provocaron esa inferencia. Inferencia que un humano, hoy en día, quiero pensar, que nunca haría, ¿no? De esa discriminación. Entonces aquí, como ya vamos un poquito justos de tiempo, no me paro en todas las obligaciones que habría que tener a la hora de gestionar, manejar los datos al introducirlos en los sistemas de IA, ¿no? Igual que tampoco me centro mucho en el principio de evaluación y actualización continua, porque aunque tiene muchas obligaciones, ¿no? Muchos objetivos, es sencillo de entender. Es decir, lo que comentábamos antes, esto no se congela el día que el sistema empieza a andar. La evaluación de sus resultados, de sus parámetros, de su eficiencia, etcétera, tiene que continuar, y eso mantener un nivel alto de calidad, mantener un nivel bajo de riesgo, etcétera. Y voy ya con los últimos, ¿no? Los de control. Y aquí es donde engarzo con lo de conocibilidad que teníamos antes como gran metaprincipio. Este realmente lo vemos mejor cuando hablamos de cada sistema de IA, porque aquí cada sistema de IA tiene que ser interpretable y explicable, ¿no? Interpretable, y aquí me podéis criticar, esto es una visión personal, yo entiendo por interpretabilidad la capacidad que tienen las personas de entender los sistemas de IA. Yo soy capaz de interpretar un sistema, de comprenderlo cómo funciona. Y por explicabilidad entiendo la capacidad que tienen los sistemas de inteligencia artificial de explicar a terceros cómo funcionan, ¿no? Y esa explicación que, como os decía antes, claro, no puede ser el lenguaje ni leguleyo ni informático en sentido clásico, ¿no? Tiene que ser el lenguaje natural, el lenguaje claro. Esto obviamente impone muchísimas obligaciones, bueno, y sobre todo estas no son obligaciones tanto para la administración, no son obligaciones legales, son obligaciones técnicas, porque es un desafío, imagino, para vosotros que los sistemas sean perfectamente interpretables y perfectamente explicables, o al menos con un nivel mínimo suficiente para que sirvan a la administración, para lo que decíamos antes. Uno, que sirvan para motivar, porque puedan dar las razones claras de su funcionamiento, y dos, para que los ciudadanos puedan comprenderlo. Luego tenemos el principio de transparencia. Este principio tiene múltiples obligaciones, es uno de los que más tiene, ¿no? Desde la existencia de consultas previas hasta las comunicaciones dirigidas a los administrados, claro. Aquí hay una serie de obligaciones mínimas. Cuando una administración usa una IA, lo primero que tiene que decirle a los administrados es: usted está interactuando con una inteligencia artificial. Y esto tanto si es un chatbot como, y atención, si es un resumen de una norma legal, porque ahora mismo, y aquí trabajáis muchísimo con subvenciones, hay páginas de administraciones públicas donde la convocatoria de subvenciones de la Unión Europea, que tiene, vamos, que es un volumen de 500 páginas, aparece resumido en 4. ¿Quién ha hecho eso? Claro, si lo ha hecho una IA, se representa un riesgo. Si lo ha hecho un técnico especializado que conoce perfectamente el sistema de subvenciones de la Unión Europea, ya es otra cosa. Y es importante informar, ¿no? Porque eso permite también a quien usa distinguir, ¿no? También hay que informar a la gente de si en el procedimiento administrativo el sistema de IA hace una propuesta, una proposición, o toma la decisión automáticamente. ¿Por qué? Porque si el sistema de IA solo toma una o hace una propuesta, ahí pueden suceder varias cosas. Yo pido una licencia urbanística, un sistema de inteligencia artificial emite un informe favorable, pero la administración me la deniega.
¿Ha actuado mal la administración? No, por lo que decíamos antes, la administración siempre tiene que comprobar y puede llegar a la conclusión de que eso que propone el sistema de IA no es adecuado, porque no ha tenido en cuenta A, B o C. Pero el ciudadano tiene que saberlo, porque para el ciudadano defenderse, el informe de la IA es una prueba importante, porque si una IA piensa eso, es que hay fundamentos sólidos para pensarlo. Que no tiene que ser la solución correcta, ¿no? Pero no le podemos coartar, no le podemos ocultar que ha habido en el seno del procedimiento una recomendación que le favorecía. Igual que cuando la decisión se toma de forma automatizada, es importante que lo sepa, porque no es igual tomar decisiones automatizadas regladas que discrecionales. Y este es uno de los temas más complejos. Claro, una decisión reglada es aquella donde no hay margen, ¿no? Imaginaros que algún día nos jubilamos a través de sistemas de IA. En el fondo, ni siquiera sería un sistema de IA, valdría una automatización básica. Cumples 70, sí. ¿Tienes años de cotización? Sí. Acto por el cual automáticamente eres jubilado. Otra cosa son las potestades discrecionales, donde la ley le da a la administración la capacidad para elegir entre diferentes posibilidades que son todas igualmente justas, igualmente válidas, ¿no? La ley de carreteras le dice a la administración que tiene que hacer carreteras. Ahora, ¿por dónde? ¿Cómo vamos de Santiago a Ourense? ¿En una línea recta? ¿En una haciendo muchas curvas? ¿O en una pasando por la línea en un triángulo? Pues las tres son perfectamente válidas jurídicamente. ¿Qué pasa? Que hay que tener motivación. O sea, si yo digo, ¿qué quiero? La más barata, claro, la de las curvas, porque en Galicia los acueductos, viaductos y demás cuestan un ojo a la cara. ¿Qué pasa? Que yo puedo querer la recta. ¿Por qué? Porque es la más segura. Hay menos accidentes que en una carretera haciendo así. O puedo querer la tercera. La tercera que me lleva a articular el territorio. Esto es lo indiferente jurídico. No hay una razón legal para escoger una, otra u otra. Son todo condicionantes económicos, de seguridad, etcétera. Claro, hay que decirle a la persona si esa ponderación la ha hecho un humano o la ha hecho un programa de IA. Y aquí entramos otra vez en el tema de la motivación, porque la máquina que toma la decisión del mejor trazado de la carretera tiene que estar en condiciones de decirnos esto. Es que escojo la que tiene la mayor combinación de seguridad y economía, es que escojo la que articula mejor el territorio, es decir, hay que tener ese respaldo, ¿no? Y luego, medidas de transparencia muchísimas. Sí. Es algo conectado con el AECT, con el artículo 6.4, con la exemption del nivel de riesgo alto, porque están como excepciones, por ejemplo, si un sistema de IA está haciendo tareas preparatorias, entonces podríamos considerar el sistema como un nivel de exemption high risk con menos requisitos. En este caso, si no vas a tomar automáticamente la toma de decisiones. ¿Es algo conectado a esto? No, no. Esto es, o sea, sí tiene la misma lógica, es decir, por eso te encaja en el reglamento, pero la diferencia aquí es que es solo de transparencia hacia el ciudadano para que él pueda formular sus recursos. Es decir, esto es un principio de transparencia, que es ¿qué tengo que decirle al ciudadano? ¿Qué información le tengo que trasladar? ¿Y por qué tengo que trasladársela? Porque es relevante para él para recurrir la decisión administrativa. Estaba proponiendo ahora esta conexión y distinción porque en mi experiencia de consultoría a empresas de gobernanza de la IA, otra consultoría de clientes me van a decir, vale, yo tengo este sistema de IA, lo quiero desarrollar para el público, lo es, pero me gustaría proponerlo como exemption high risk porque están los requisitos. Cuando hablamos de requisitos de transparencia, en este caso con la AECT, con el artículo 86, right on explanation, se aplica solo si tenemos un sistema de nivel de riesgo alto, no exemption high risk. Entonces, como está esta falla. Sí, pero por ejemplo, para que veas que no coincide, que es lo que os advertía al principio de la conferencia, estas obligaciones en la ley gallega se aplican a todos los sistemas, no a los de altos, no a cualquier sistema que use una administración tiene que estar en condiciones de cumplir todos estos requisitos.
Bueno, y habría más cosas. Hay la obligación de un registro de algoritmos para saber quién, cuándo, cómo, dónde se emplean. Aquí la única cosa que os quiero subrayar es que la propuesta, que no sé si saldrá, es que haya dos niveles en ese registro. Datos básicos que se pueden acceder, o sea, el nombre, cierta parte de la lógica, y luego datos protegidos a los que no se puede acceder. Lógicamente los relacionados con la propiedad intelectual, los de garantía de ciberseguridad. Claro, es que si yo cuento todo, estoy abriendo eso para que me puedan hackear fácilmente. Y también un poco lo que son la lógica del sistema a veces no se puede explicar. En el sentido de que si no, se puede alterar el funcionamiento, ¿no? Esto es como lo de contar las cartas en el póker. Es decir, si yo explico muy bien cómo funciona mi sistema, estoy haciendo que otro pueda comprenderlo tan bien que pueda encontrar modos para hacer que el sistema juegue a su favor, ¿no? Esto ha pasado en Italia, en algunos supuestos, ¿no?, de asignación de puestos, que la gente hacía varias solicitudes, luego renunciaba a la solicitud porque sabía que haciendo tantas el sistema lo iba a colocar en determinado lugar, ¿no? O como cuando vosotros intentáis conseguir un determinado asiento en un avión, ¿no? Que sabemos que si durante 6 veces o 7 tú haces el checking y rechazas el asiento aleatorio, al final te va a colocar en el que tú quieres. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ostras, tú. Sí. Bueno, mira, ya nos conversaste con esa... Claro, no, a ver, yo lo hago, o sea, yo confieso que no, me da pereza pagar 30 euros a veces por el asiento que me gusta, pero si tú estás registrado, esto tiene una clave, que decir que si tú estás registrado como usuario habitual, con tus preferencias, que dices, yo que prefiero pasillo, entonces no pagas, la máquina te manda adelante, centro, atrás, ventanilla, hasta que se cansa de ti. No, supongo que entiende que no has satisfecho tus necesidades y el algoritmo está programado para decir, oye, trata bien al cliente, que como no le damos ninguna solución, digo yo, quiero Sí. pensar bien, ¿no? Oiga, yo no lo sé, pero Pero funciona. exactamente. Entonces, significa que, como dices tú, hay una regla por detrás. Si yo esa regla que está por detrás se la cuento a todo el público, todo el mundo va a usar ese truquito, ¿no? Entonces, hay cosas que para que el sistema no es que sea hackeado, no es que violemos la seguridad, pero un poco para darle de algún modo, pervertir el funcionamiento, hay cosas que no se pueden explicar, que no se pueden publicitar, ¿no? Bien, y ya, porque ya estoy fuera de tiempo, solo comentar aquí una cosa, ¿no? O sea, seguridad y privacidad no tienen dudas, ¿no? Lo de protección de datos, lo de la ciberseguridad y lo de limitación de impactos negativos. No, me paro solo en reserva de humanidad y revisión humana, porque son cosas distintas. La reserva de humanidad es la necesidad de que haya una persona tomando la decisión final en aquellos procedimientos que tienen impactos muy fuertes en derechos fundamentales. Aquí estamos hablando sobre todo de procedimientos, yo pensad, en sanitarios. Y de todos modos, la gente se lo plantea, bueno, y como señalaba antes el compañero, ¿no?, que esto como que es muy novedoso. No, o sea, en ningún hospital nunca una decisión seria ha sido tomada por una persona. Porque lo que hacen es que tú tienes tu médico, pero si tú tienes un cáncer hay un comité médico donde discuten el caso, 3-4 personas lo revisan, lo ven y luego toman una decisión. Pues esto es exactamente igual. La máquina da propuestas, pero luego las propuestas no se ejecutan inmediatamente. Aquí va a haber una persona. Es decir, aquí, aunque yo sé que suena muy bonito y que por eso ha tenido tanto impacto, ¿no?, mediático este principio de reserva de humanidad, en el fondo es que en la lógica de funcionamiento de las administraciones públicas esto ya está funcionando así. Es decir, las decisiones graves se toman de forma colegiada. Bueno, pues aquí lo que hay antes es un informe, una propuesta, etcétera, realizada por un sistema de IA, pero no nos cambia la lógica de funcionamiento. Donde sí cambia un poco es en el de revisión humana, porque aquí sí que ya éramos más reacios. Aquí, cuando había un fallo, la tendencia natural era, el sistema de IA tiene un fallo, pues que lo vigile otro sistema de inteligencia artificial. Es decir, que haya otro sistema automatizado para corregir los fallos.
Y eso sí que no puede ser. O sea, si hay un fallo, si hay una queja de funcionamiento porque un sistema es discriminatorio, porque ha dado soluciones tal, tiene que ser una persona que lo revise. Y esto no me contradigo con lo anterior, es decir, para la ciberseguridad, quien mejor puede proteger a nuestros sistemas de IA es otra inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la que puede funcionar mejor como guardiana, porque es la única que es capaz de adelantarse a los múltiples tipos de ataques que puede haber. Entonces, hablando en lenguaje Terminator, máquina puede defender a máquina, pero máquina no puede supervisar a máquina. Entonces ahí, este principio yo creo que es importante distinguir los dos. Bueno, y como os decía, ¿no? Habría más, y estos intersistémicos, de los que os dije que no os iba a hablar, se dividen cada uno de ellos en 8 secciones más. Por lo tanto, yo creo que he demostrado que hay densidad normativa de sobra, podría haber muchas páginas, por lo tanto la regulación a través de principios puede cumplir su cometido, y sobre todo porque, como veis, se derivan muchas obligaciones de cada uno, pero son flexibles, adaptadas al caso concreto, adaptadas al sistema concreto que se quiere aplicar. Y bueno, yo llego hasta aquí. Si tenéis alguna duda, alguna queja, sugerencia. Gracias, Marcos, por introducirnos un marco que tiene un montón de dimensiones, ¿vale? Y un montón de características. Y claro, en el ámbito administrativo público, claro, la duda que me queda es: ¿existiría a día de hoy un sistema que cumpliera con todo lo que el marco demanda? Yo creo, o sea, con todo, no, con la mayor, casi el 90% sí, los hay. De hecho, ya hemos experimentado con algunos. Yo lo que me gustaría que vosotros trabajaseis, o sea, es en el tema de la motivación, en el tema de la interpretabilidad y en el tema de la explicabilidad. Porque yo entiendo que cuando vosotros trabajáis dirigidos al mercado privado, lo que os decía antes, es algo que es irrelevante para un partner privado. Bueno, no, puede ser relevante porque siempre está bien saber por qué las cosas son así, porque es una información interesante para tomar muchas decisiones, pero no es esencial. Y esto en los sistemas de IA que yo he visto aplicados en administraciones públicas no lo hacen. Por el momento no es problemático. ¿Por qué? Porque están operando muchas veces sobre realidades que decíamos de potestades regladas. Entonces, bueno, la automatización o el empleo de inteligencia artificial ahí es para leer textos, comprender textos, es decir, no hay ningún tipo de motivación necesaria. O sea, por ejemplo, hay en alguna diputación provincial, a la hora de emitir informes favorables para obras o no, ¿qué hace el sistema de IA? Que le llegan todos los informes y los lee, los entiende, y entonces entiende si el sentido es favorable o desfavorable, entiende las condiciones que, por ejemplo, se ponen, es decir, que tenga que ceder más metros para hacer la obra, y al final emite o no una autorización. Pero ahí realmente, claro, en esos no hay necesidad de motivar, porque la motivación está en los informes que él lee, que integra en su proceso. La cuestión es, pues como os decía, el día en que la Xunta tenga que repartir, yo sé, ojalá 1.000 millones de euros en subvenciones europeas y tenga que valorar los diferentes proyectos que vosotros presentáis y tenga que motivar, ¿por qué? Porque ahí la IA leerá vuestros proyectos y tomará la decisión sobre cuál es el que cumple más requisitos, pero también luego tiene que hacer la valoración. Y ahí tiene que explicarlo, porque si no... Claro, son procesos donde es muy interesante automatizarlos a través de IA, porque el coste personal de técnicos leyendo y tratando de resolver, pues es muy alto. Y sobre todo en la cantidad de dinero que estamos perdiendo. Es decir, no, por ejemplo, las justificaciones de los fondos Next Generation, de momento está la cosa así, no se ha visto, pero las previsiones son catastróficas, de que vamos a devolver y devolver y devolver. Yo tengo, además, no solo en ámbito de ciencia, ¿no? Mi familiar mío muy estrecho, ¿no? Está en los organismos de cuenca, ¿no? En las confederaciones hidrográficas. 3/4 de lo mismo.
no son capaces de gestionar la cantidad de dinero que se les ha dado para hacer las obras públicas, porque también han intentado con sistemas de IA hacer todo el proceso, claro, pero llega un determinado momento donde se frenan, porque ellos pueden leer, lo que decía antes, ¿no? Automatizar la lectura de informes y propuestas, pero hay determinadas cosas que ya no puede hacer. Resultados, se han enviado unos informes, pero cuando nos lleguen los famosos visitantes de la Unión, las comisiones tal, nos van a tirar de las orejas. Ha sido una huida hacia adelante. Entonces, eso es, yo creo que el punto que no cumplimos y que sería pues importantísimo avanzar en él. ¿Tienes esto escrito, Marcos? Sí, espero que salga en una semana o dos. Ajá, fantástico. Eso lo paso. ¿Pero cómo lo vas a publicar? En principio me lo han pedido de la revista de las Cortes Generales. Si te acuerdas, dímoslo. Sí, sí, sí. Para que podamos, es súper interesante. Y otra pregunta, has hablado de la personalización. Yo justo en ese momento salí, resumido en 30 segundos. Pues Hay cierta, el principio de personalización supone que debe de haber también una predisposición a personalizar cualquier tipo de sistema que se desarrolle, sí, por defecto. Sí. No podemos hacer, es decir, la idea es, la administración de hoy española es fundamentalmente una administración burocrática del siglo XIX. El ciudadano pide, la administración concede o no concede. La idea es que aprovechando ya lo que tenemos ahora y los sistemas de IA, el ciudadano no nos pida cosas, nosotros se las ofrezcamos. No solo, ahí estaba, pero eso sí significa una proactividad, sí, pero no es personalización. Claro, no, personalización es otra cosa, es otro nivel de proactividad. Claro, bueno, yo la personalidad la entiendo como una proactividad, claro, para cada persona, no es vamos a mandarle a todos los menores de 20 años, no. Vamos a mandárselo a Pepito López, a Marianita Pérez, porque esos son los que cumplen los requisitos. En el campo de la salud sería que si se hace un sistema susceptible de que pueda ser personalizado y por tanto mejorando eficiencia y eficacia para cada caso, que deba de hacerse así en la medida de lo posible. Siempre que haya recursos, en fin, ya sabemos. Sí, en el sentido de que sería ideal. Pero no porque no me afecta, me explico. La personalización en el sistema de la salud es la prestación del servicio público, o sea, de la prestación del servicio público. No te afecta en el sentido de que no es administración. Exactamente, esto sería que yo creo que hoy es lo razonable que tengamos, que es la personalización de ayudas, de concesiones, etcétera. Otra cosa, claro, sobre todo la dimensión tecnológica y coste, la personalización de todo eso, y después entraría también con el principio de supervisión humana. Es decir, personalizar y decirte cuánta medicación tienes que tomar, en qué periodos, es muy útil. Por ejemplo, lo sabéis, ¿no? Las medicaciones no producen los mismos efectos a las personas en los mismos horarios. Personalizar los horarios de tomas de medicamentos pues incrementa una barbaridad la eficacia, ¿no? Por nuestros ritmos, por las horas de comida que tenemos, etcétera. Entonces, sabiendo todo eso, se te puede hacer algo muy personalizado. Es sin duda muy positivo. Claro, ¿qué coste tiene hacer eso para todos y cada uno de los pacientes que tenemos? Yo ahora lo veo complicado. Y si nuestro compañero del Sergas, Benito, se entera de que hablamos de estas cosas, ya se pone nervioso. Muy bien. Muchas gracias por la charla, porque la verdad es que hay un montón de cuestiones. La buena noticia es que aquí en particular en hospitalidad se trabaja mucho y muy bien, o sea que seguro que hay posibilidades. Tenía una curiosidad por el tema que comentabas de los sesgos, ¿no? Porque es verdad que se acusa siempre a los datos, pero también es verdad que los algoritmos, al fin y al cabo, en muchas ramas de IA se basan en buscar optimizar una métrica, y esa métrica no es neutra. O sea que eso que el algoritmo es equitativo es justo per se, no, porque depende de la métrica, que si en esa métrica hubiese incorporado de alguna manera, que está por ver, es un reto, elementos que no sean solo la precisión y nada más que la precisión, sino algún otro elemento más de equidad
más de compensación, otros elementos, digamos, que formasen parte de la decisión, sí que iríamos hacia eso, ¿no? Pero hoy en día es un reto a nivel científico. Sí, hay... Tecnológicamente todo el mundo está muy cómodo con la precisión sobre todas las cosas, ¿no? Ahí lo que pasa es que hay un principio que no pude detallar, no por el horario, es el principio de auditoría, de auditabilidad, que es donde iría el enfoque hacia la minimización de los sesgos dentro del propio algoritmo. Ahí sería cuando yo propongo el algoritmo, ¿vale?, o el sistema de IA, como le queráis llamar, ahí examino esas cuestiones. Mientras que el otro se refiere, yo creo que ahí la ausencia de sesgos, el impacto más grave, y esto no es porque sea científicamente factible o no, digamos, como os decía antes, en derecho somos en gran parte psicología y sociología, entonces hay que ser un poco didácticos. La gente percibe el mayor riesgo en el tema de los datos, pero no quiere decir que en la propuesta no haya, dentro de la auditabilidad y de la verificación, en su caso, un ítem que sea el minimizar o tratar de eliminar los sesgos. En realidad todo está relacionado. En el ejemplo que mencionabas, la evidencia de que el algoritmo y los datos han producido decisiones equivocadas, discriminatorias, porque alguien ha detectado que ha habido una regla implícita que era que se discriminaba a las personas. Y eso ocurre cuando un sistema o es transparente o se transparentiza de alguna manera. Pero si es opaco, eso queda totalmente, digamos, oculto y es inviable. Se hace una auditoría posterior y se valora el resultado. Claro, sí. Y ahí también entra... o se relaciona mucho con los sistemas de control que propongamos. Por ejemplo, eso en los Países Bajos tardó muchísimo en resolverse. No estaba... O sea, eso sí que estaba dentro del algoritmo. De alguna manera había alguna regla que le llevó a pedir los datos fiscales, porque no estaba previsto, pero... O sea, si uno lo miraba, en principio no tendría por qué ver, no los datos fiscales, que eso sí, es decir, cuánta es la renta para determinarlo, no, sino cuál era la situación. Es decir, en qué momento la parte de esa programación permitió que se leyese no solo, era lógico que la conexión tenía que estar prevista, ¿no?, pero entraba solo por el nivel de renta. ¿En qué momento o qué parte del algoritmo llevó en su sistema de autoaprendizaje a saltar de miro solo cuánto ganas a miro si tienes abierto un expediente de investigación, ¿no? Esto un poco también aquí lo indagó. No lo indagó porque era un dato que en principio no, porque tiene que, o sea, de algún modo tienes que acceder al expediente completo de la persona. O sea, imaginémonos tú tienes en el expediente tributario, en tu ficha tributaria, tienes cada año lo que pagas, tus rentas, etcétera, etcétera. Y luego tienes una sección aparte que son comprobaciones, revisiones, procedimientos, infracciones, etcétera, ¿no?, que todos lo podemos ver hoy en la carpeta ciudadana. Pues tuvo que saltar de la primera parte, resultados de declaraciones, a la segunda parte, procesos de comprobación, verificación e inspección. Y el input que se llevó es si hay algo abierto ahí. No. O sea, de hecho, yo aquí ya no estoy actualizado. No sé si han descubierto cómo pasó. Sí. Que, por ejemplo, y para contestarte, en Italia hubo uno muy gordo que terminó el Consejo de Estado, que fue el tema de la asignación de plazas de los profesores de secundaria. Que fue o sea, ahí fue terrible, o sea, hizo 1001. Y es que un criterio para evitar sesgos también es la posibilidad de que haya como espacios de pruebas abiertos al público. Concurso de traslados en la USC, ¿vale? Y lo hace un algoritmo valorando muchas cosas, con ponderaciones, etcétera, etcétera. Si a mí me dejan jugar con él,
¿vale? Si hay una cosita donde yo meto mis datos, tanta antigüedad, este mérito, tengo 8 cursos, tengo tal, no sé qué, de tantas horas, y entonces me sale, mire, usted es el 30... Sí, yo puedo ver, yo soy el 37, pero claro, aquí no vamos a ser todos. Yo sé los míos, sé los suyos, sé el de al lado, entonces yo voy metiendo los de los demás. Si me salen datos incoherentes, yo hago una queja. Digo, mire, vamos a ver, yo salgo en el puesto 37 y este que entró 5 años después que yo sale en el 12. No va. Entonces, si eso se permite, que es la fase que no pude explicar, ¿no?, de consulta previa, y yo puedo jugar con él en contextos reales por los propios afectados, reduzco mucho la posibilidad de que haya... Bueno, no la reduzco, pero identifico rápidamente la posibilidad de que haya un sesgo, ¿no?, en el algoritmo, no en los datos, porque aquí los datos, yo estoy metiendo datos reales que yo tengo más o menos confrontados. El sesgo está efectivamente en la construcción del algoritmo. ¿Puedo hacer una pregunta sobre cómo se plantea el horizonte temporal o cómo se pretende articular esto? Es decir, cada poco salen las noticias, Galicia va a ser la primera comunidad autónoma en aprobar un reglamento de IA, todo lo que nos está contando, desde tu labor de asesoría, cómo se ha estado encaminando hacia esa ley, que debería de alguna manera pues, tener en cuenta estos principios que nos está contando. Teniendo clara la base, la importancia de los principios y todo esto, ¿en qué momento se pretende que eso entre en funcionamiento y cómo se va a articular o implementar esa ley? En el sentido de que, bueno, pues para mí hay una serie de cosas que hacen que sea difícil que estemos preparados para aplicarlo formalmente. Más allá de lo que decía Alejandro, de si hay sistemas de IA actualmente que cumplan o no con los requisitos, ¿qué pasa en la administración? Es decir, tenemos un tema de educación, de cómo educamos y formamos a los trabajadores que van a usar esa IA, pero más allá, es decir, cómo se va a hacer el proceso de auditoría, selección, cuando alguien diga necesito comprar un sistema de IA para hacer análisis de agua, ahora alguien tendrá que verificar si cumple o no con estos principios, entonces se autoriza o no se autoriza. Yo, a ver, no sé si tenéis el texto de la ley, no sé si lo habéis visto. Si no, yo tengo uno que os puedo pasar, o sea, está publicado en el Parlamento, ya está en Parlamento, la previsión es que se apruebe hacia el 15 de marzo, entrada en vigor 15 de abril, aprox. En la ley, aparte de estos principios, luego está una sección muy aburrida, que es la de procedimientos. Y justamente ahí se disciplina cómo cada consellería, en relación con la Antega, definen la necesidad. Todos llevan a la práctica los principios. ¿Es necesario? ¿Es proporcional? ¿Qué nivel de riesgo tiene? También a efectos del reglamento europeo, evidentemente. Y después, ¿quién lo financia? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se supervisa? Está todo el procedimiento. Y esa parte de la ley sí que es más pesada porque es punto por punto. Y además, paralelamente, ya para que esté todo listo cuando se publique la ley, Antega está trabajando en la elaboración de una docena de guías para distribuir entre los diferentes responsables funcionales y responsables técnicos. O sea, yo en eso soy completamente optimista. Yo te diría que antes del verano... Sí, pero tenemos una agencia de supervisión de la IA que empezó, no sabemos cuándo, y está por ver cómo tal. Y yo he hecho en falta en todo esto un cuerpo de auditores, alguien que realmente pueda verificar, porque al final tengo serias dudas de que la gente que tome esas decisiones en la administración tenga los conocimientos técnicos necesarios para poder hacerlo con un conocimiento de verdad. Más allá de la parte jurídica, porque yo no tengo conocimiento jurídico, dudo mucho del conocimiento de IA y los detalles de la ley. Y nosotros hemos trabajado un montón en intentar hacer algoritmos más interpretables, más explicables, conocemos limitaciones de hasta dónde puede llegar a explicar o no de una determinada manera, pero que una persona sea realmente consciente 100% hasta dónde llega o no llega y en base a eso justificar y motivar si se hace una cosa u otra, me cuesta ver, tengo la sensación de que falta educación y formación para poder articular de verdad de formación. Bueno, ahí ya eso, un poco se me escapan mis competencias. O sea, yo no conozco la potencialidad de Antega desde el punto de vista técnico-tecnológico. Sé que se quejan de que tienen pocos recursos, o sea, de que hay poca gente, efectivamente. Pero en principio son ellos, ¿no? Los técnicos que tienen allí, que ya en cierta medida son los que están trabajando ahora con las consellerías, es decir, porque cuando la de medio rural habla de ciertas cosas, ¿no?, de mapear los caminos y hacer propuestas inteligentes, etcétera, y dice que va a contratar una IA, esto
evidentemente pasa por allí, hay unas personas que hasta ahora, digamos, lo hacían de modo informal, ¿no? El cambio ahora es todo centralizado y todo siguiendo unos protocolos para garantizar el respeto a estos principios. Como todo, pues yo creo que, soy optimista, yo creo que estará funcionando antes del verano. Ahora, necesitará rodaje, evidentemente, y también en los primeros proyectos que se aprueben se verán los problemas, ¿no? Se verán dónde hay las cosas que es necesario modificar. Aquí también tenemos una cultura que es muy peculiar, que es las leyes tienen que salir perfectas y ya está. Entonces, hombre, no, es que es como en la ciencia, el primer experimento pues puede salir regular y ya luego lo vas modificando, y la primera hipótesis tenía fallos y la vas modificando. Pues aquí evidentemente esta es la primera, lo hacemos y luego en la práctica nos podemos dar cuenta de que hay errores. Sí. De prevenir posibles recursos, un poco, o sea, si pones y de pronto hay no sé cuántos cientos mil recursos que bloquea todo, pues hay que intentar prevenir y evitar eso. Y de alguna forma, pues con esta situación tú puedes tener la visión más estricta o más conservadora, decir, pues deniego todo porque así me aseguro de que cumplo con la ley, no se me cuela ningún falso positivo, digamos, o al revés. Bueno, es que tenemos que seguir funcionando y queremos trabajar de forma eficiente, y al final yo quiero comprar este software o esta licencia porque sé que va a hacer el trabajo de la administración mejor y lo tenemos que hacer. Aunque seamos incapaces de verificar 100% que cumple todos los principios, como decías antes, pues bueno, lo vamos a colocar y luego ya iremos refinando, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Pero dependiendo de cómo sea de amplia o no esa manga ancha para decidir si permitimos o no, eso puede provocar una situación un poco ahí. No, pero eso, o sea, yo creo que ahí, hombre, dependerá de las personas que tomen las decisiones, pero sí que está previsto todo un análisis de ponderación. O sea, aquí no tenemos, como en el derecho clásico, sí, bien, no, mal. Aquí es una cuestión de, por ejemplo, por eso es muy importante el principio de responsabilidad. Es decir, ¿cuál es el nivel de error que estamos dispuestos a admitir? Pues a lo mejor en procedimientos estamos dispuestos a admitir un 40% de nivel de error. Claro, ¿qué pasa? Que quien hace la ponderación y admite un sistema que va a tener un 40% de error, tiene que calcular en los costes de su departamento el 40% para indemnizaciones. Entonces, tú dices, bueno, pero es que si con este sistema yo me ahorro X millones de euros al año en tramitación y etcétera, etcétera, pues si tengo que pagar X en indemnizaciones me compensa. Que esto no es una lógica, esto es en el fondo lo que hacen las empresas. O sea, ahora mismo pues tenemos a Ryanair con su lucha absurda contra el gobierno central por la maleta, pero ha dicho, ¿y qué me importa? Pago los 15 millones porque estoy facturando 50. Como en materia ambiental ha sucedido también hasta hace poco tiempo, ¿no? Esa lógica hoy está plenamente incorporada en el espíritu de la ley, es decir, en una lógica de análisis económico del derecho, es decir, de rentabilidades en la eficiencia. En este sentido, es una pregunta que me gustaría, en inglés, I wanted to make you informed. ¿Vosotros qué opinan de la cancelación de la Liability Directive? Porque estaba esta propuesta de Axel Voss a nivel europeo de hacer como un marco administrativo para la certeza jurídica en todos los 28 Estados miembros de la Unión Europea para los daños de la IA. Ahora lo borraron completamente el nuevo programa de la Comisión Europea, y estaba gente comentando como los Philip Hacker, scholars de IA, diciendo, vale, pero esa es una missed opportunity porque tenemos un mercado ahora, una market fragmentation, tenemos diferente incerteza jurídica de estos, no sé, providers de la IA que quieren vender sistemas de IA, también no tenemos un marco al final modernizzado para la certeza jurídica. No sé tú qué opinas, pero para mí era como una missed opportunity porque no podemos coordinarse, no tenemos la No, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, hubiese sido fundamental. Claro, desde el punto de vista de un español, no nos afecta. Porque en España, te decía antes, la responsabilidad de la administración es siempre objetiva, por lo tanto, se paga siempre.
y la causada por daños por productos en nuestro derecho interno al 99% es también objetiva. Es decir, nosotros formaríamos dentro de la Unión Europea parte del grupo reducido de estados que ya estaba alineado con la propuesta de directiva. O sea, que nosotros esa directiva no tendríamos que transponerla porque nuestro derecho interno ya estaba justo en esa línea. En la medida en que considero que es la mejor línea posible para estas cosas, claro, es una pérdida de oportunidad de extender este modelo a todos. En Italia, es que estáis en las antípodas. O sea, es responsabilidad subjetiva y responsabilidad subjetiva, y aquí siempre me equivoco, indemnizo de risarcimento. O sea, estáis en responsabilidad por culpa y no cubrís todos los daños causados, sino 1/3 aproximadamente del daño causado, siempre que se demuestre culpa. Claro, vosotros estáis justamente del lado opuesto. Entonces, para Italia, en mi opinión, es una pérdida importantísima de oportunidad, de seguridad y también de crecimiento del propio sector, porque eso genera retracción. Esto tampoco lo he dicho. En la ley gallega va una regulación específica de sandbox nuestra. Y las cosas ahí, si van por ese camino, es súper ágil. O sea, las trabas son mínimas. Problema, la política. Tenemos el gobierno del color que tenemos, los de Madrid tienen otro, y aunque esto sea una buena idea... Sí, pero es esencial que si decidimos que esta ley es para autorregular a la Junta, ya, sí, pero el Estado... Sí, pero... debería de haber algún mecanismo para poder verificar que eso está relacionado con la victoria que te decía antes. Sí. Tener unos técnicos que chequeen y jueguen con la IA para ver si verifica o no lo. Claro, pero como los sandbox los está monopolizando el Estado y entiende que es competencia suya. Entonces pasa como con la ley de costas y todo. Exactamente, que luego al final nos van a dar la razón, porque efectivamente es autoorganizativo, bla, 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 bla. Pero la impugnación por el Estado de las normas autonómicas produce suspensión automática. Claro, entonces esto va al Constitucional. Y el Constitucional lleva un atraso de la leche. Entonces, el decidirse un sandbox autonómico, esto no es que lo manden al fondo de la lista. Ahí el riesgo grave es que hay una buena regulación, o por lo buena, distinta de la estatal, y que puede ser más ágil, pero que a lo mejor queda congelada por un conflicto competencial, es decir, por lucha política. ¿Qué organismo va a supervisar en Galicia el cumplimiento de esta ley? Pues ahí está dividido en varias secciones, ¿no? De hecho, hay más que organismos. Una de las ideas primero es que haya una primera línea de choque, que son los DPDs, ¿no? Los delegados de protección de datos. Ahora mismo se van a llamar también comisionados de IA. Y estos están dentro de cada consellería vigilando cada sistema de IA. Entonces son los primeros que miran los... No van a ser los DPDs como yo, jurídicos, van a ser técnicos, ¿no? Entonces son los que son capaces de detectar fallos, recibir reclamaciones. Entonces el primer filtro está dentro. Y es independiente, eso sí, tienen independencia total, no pueden recibir órdenes de ningún tipo ni están sometidos a la jerarquía del órgano que está usando, que ha comprado o que ha diseñado el sistema de IA. Claro. No, pero ahí, claro, no, pero ahí todos, quiero decir, a mí me pareció bien proponer ese sistema porque, por ejemplo, los DPDs que funcionamos en Galicia a nivel universidades, a nivel administraciones públicas, estamos casi todos en sintonía porque seguimos las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos, es decir, podemos discrepar alguna vez, pero normalmente no hay problemas. Y si hay discrepancias, pues se debaten y se unifica el criterio. Entonces tenemos una primera línea ahí que es muy importante. Luego Antega va a tener dentro una oficina de IA, que va a ser la supervisora de estas cuestiones, y luego va a haber un consejo de IA, que tiene unas funciones ya mucho más amplias de vigilancia a nivel estrategia, a nivel más bien de planificación, desarrollo, etcétera. No, ahí no.
ahí, bueno, no sé cómo lo han dejado al final. gallega de innovación. No podemos, ahí no hay manera, nosotros no podemos de ningún modo chocar con AESIA, porque el Estado español tendría que ser el Estado el que decidiese distribuir las competencias entre AESIA y agencias autonómicas, y la respuesta es no. Entonces nosotros no podemos coger ninguna de las funciones que tiene AESIA respecto del control de sistemas de alto riesgo, etcétera. Los órganos, en este caso la Oficina de IA de Galicia, se va a limitar al cumplimiento de los principios de la ley, de los procedimientos, etcétera, pero sin entrar a fiscalizar las cuestiones relativas al reglamento, porque si lo hiciese, entonces sí que ya hay a ver, se supone que el gobierno central que tenemos es un gobierno de tipo federalista. Lo lógico, como pasó en protección de datos, es que haya la agencia estatal y luego autoricen. Esté la catalana, esté la vasca, esté la andaluza, y a nosotros nos lo han empaquetado al valedor do povo. Pero bueno, no es el momento en el que estamos, ¿no? Eso quizás más adelante sí. Bueno, oye, pues ha estado fantástico. Nada. Te agradecemos enormemente tu esfuerzo y 2 horas prácticamente aquí. No, a mí si me dejáis por hablar no hay problema. No, pero muy bien. Además, a mí me encantaría ir a tus clases, porque visto lo bien que te explicas, seguro que son una cosa. Así que, bueno, pues Marcos, muchas gracias y te damos otro aplauso. Nada, muchas gracias a vosotros.